Dice el presidente López Obrador que este no es un nuevo gobierno, es un nuevo régimen. ¿Cómo comunicarse con este nuevo régimen? Muy buenas noches, soy Darío Celis, bienvenidos a Índice Económico. Muy buenas noches, Darío. Amigos, quédese con nosotros, un programa por demás relevante. Vamos a desmenuzar este interesante tema. Acompáñenos. En México, casi 40% de la población no puede adquirir una canasta básica alimentaria con su salario. Pero si se consideran los trabajadores informales, el problema se agudiza, ya que 64.4% gana por debajo de su valor. La Cámara de Diputados aprobó medidas legales que permitirán el decomiso de expendios de gasolina que vendan combustible robado. Asimismo, posibilitará la cancelación de permisos de operación a concesionarios, franquiciatarios, contratistas o distribuidores implicados en huachicoleo. El plan maestro del aeropuerto de Santa Lucía estará terminado en 1 o 2 meses, informó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. ¿Cuál está siendo el comportamiento en materia de comunicación entre el sector empresarial y el actual gobierno? De esto platicamos el día de hoy, pero primero vea lo que le preparamos. No solo el sector empresarial, sino otros agentes como el financiero, político y académico deben tener la habilidad de entender y hablar el lenguaje del nuevo gobierno, el cual está rompiendo con los cartabones y paradigmas a los que estuvimos acostumbrados los últimos 5 sexenios. En prácticamente 30 años, el aparato económico y político se estacionó en una misma lógica, hablando e interactuando con el poder bajo los mismos códigos de comunicación. Los lugares comunes eran la apertura económica, la globalización, la competitividad y la transparencia, conceptos emanados del neoliberalismo. ¿Cómo comunicarse con el nuevo régimen? Ese es el gran desafío al que se están enfrentando todos los agentes de la sociedad. Con la cuarta transformación se inauguró una nueva forma de comunicar, tanto para quienes están en el poder como para quienes son sus interlocutores. ¿Cuáles deben ser las habilidades que debe tener el empresariado para precisamente poder establecer esa interacción? Eso vamos a platicar esta noche con el doctor Jorge Yaguno. Él es profesor de Factor Humano del IPADE. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ay, qué difícil es comunicar de por sí. Sí, pero caray. en esta cuarta transformación, en donde tenemos un presidente que rompe todos los cartabones, Por supuesto. es algo fundamental, la interacción con los demás poderes Así es. o agentes económicos. En este caso particular, ¿cómo están los empresarios, tú que los sigues y los analizas, cómo se está dando la comunicación o la falta de comunicación, dirían algunos? Sí. Bueno, estamos justo, vamos a decirlo, en el momento del clavado. Estamos ahorita, ya dejamos la plataforma y estamos dando vueltas. Esto que comentas es lo que estamos viviendo. La gente no seguimos claramente lo que está pasando. Hay personas, empresarios que ven los comentarios y manifiestan desacuerdo, desaprobación, enojo. Otros que tratan de prever un futuro posible. Estamos aprendiendo un lenguaje distinto, porque lo que ha venido a traer este cambio en el gobierno es justo una forma de comunicar distinta. Y ya traemos varios años de utilizar un lenguaje diferente. Entonces, Oye, ¿y esta diferencia es buena, es mala? Como analista, como especialista, ¿cómo la estás viendo? Claro. Porque parece ser que hay dos mundos Sí. que no terminan de convivir y no fortalecen territorio nacional, no nos fortalecemos como país. A ver, yo no le achacaría en este momento una valoración, una cualitativa entre bondad y maldad. Lo que sí diría es que no responde a las variables y a los presupuestos que teníamos en el pasado. Entonces, todos estamos en el proceso de aprender cómo trabajar. Sin duda, México sale adelante en la medida que se tiendan puentes. Entonces, el enfoque del empresariado hacia el gobierno tiene que ser buscar cómo tenderlos, tratar de entender a esta forma de comunicar que atiende a variables distintas. Antes, las variables clave tenían que ver, pues, efectivamente con lo económico. Para esta nueva administración, esas variables quedan supeditadas por lo social. Querer discutir con ellos o discutir estos temas usando las variables del pasado, pues ya no responde. La nueva administración ve esto como algo que ha quedado atrás.
y por lo tanto tenemos que aprender a dialogar con ellos bajo estos nuevos términos. El sector empresarial y otros sectores que Sí. no necesariamente comulgan con la filosofía del nuevo régimen y nos consta, están haciendo esfuerzos por tender puentes. Sí. Tratan de comprender y de allanarse pues, a las nuevas reglas del juego. A ver, sin duda, y entendiendo que el lenguaje humano está lleno también de equívocos y situaciones que se prestan a confusión, este es el momento, en efecto, en donde esta forma de dialogar, crear cierta inestabilidad en los que se perciben como ajenos, en este caso desde la administración hacia el empresariado, tiene que ver con que nadie se sienta completamente seguro de dónde estamos. ¿Esto qué hace? Pues nos aviva, nos previene como estar buscando diferentes alternativas. Sin duda es momento de paciencia y de estar muy atento y estar probando diferentes aproximaciones. Porque tarde o temprano este discurso va a empezar a converger. Decías hace un instante, estar pendientes a las aproximaciones. ¿Qué Sí. quieres decir con eso? Sí. Digamos, rescatar lo rescatable del discurso y, Sí, ver en qué momento... y la buena voluntad del discurso. Más que la buena voluntad, ¿en qué momento se da una convergencia, una congruencia entre este discurso y acción? Porque discursos hay muchos y las acciones pues, son las que se van viendo en la realidad en el pasado. Entonces, de pronto una persona puede decir que A y luego B, y lo que hay que estar atendiendo es en qué momento da el paso. Y entonces ya sabemos efectivamente cuál fue. Y poco a poco estos elementos van a empezar a converger. ¿Hay elementos que pudiéramos aplicar o se pudieran aplicar el día de hoy para que esto sea más fácil y esta convergencia de la que hablas se dé más rápido? A ver, sin duda ha pasado muchas veces estos cambios en la historia, tanto en el país como en el mundo, pero hay un factor que cambia todo y es la tecnología. O sea, la velocidad con la cual grandes masas poblacionales tienen acceso al mismo discurso hoy es inaudito. Eso era impensable hace 25 años y antes ni se diga. Entonces, muy pocas personas es las que estaban en este juego y hoy prácticamente todo el mundo está opinando, alguien hace un comentario y de inmediato tienes a ejércitos completos en diferentes redes sociales manifestando y además entre los que sabemos que son reales y los que no, pues lo que estás viendo es una sopa en la cual todo el mundo está opinando. Tarde o temprano lo que va pasando, lo que ha ocurrido en el pasado, por ejemplo, es que voces muy extremas normalmente responden a situaciones como efectivamente de mucho descontento y normalmente se apagan rápido. Solo aquellas en donde realmente hay una situación como de inconformidad fuerte pues alcanzan a tener como una mayor fuerza. ¿Qué es lo que acaba premiando? Aquellas que son, vamos a decir, un poco más conciliadoras, que pueden tener un tinte de un lado o del otro, ¿no? Hay quien comentaba, por ejemplo, para hablar de otros países y ejemplos, ¿no? Que la aparición de Trump en Estados Unidos genera un tercer partido, porque a pesar de él manifestarse como republicano, hay disidencia entre los propios. Entonces, resulta que ahora Trump es un extremo, los demócratas son otro, y los republicanos de antaño son el centro. Se convirtieron en la opción adecuada. Este tipo de fenómenos son los que ocurren, que a veces los más extremos poco a poco se van decantando y aparece la opción, la alternativa que más polos de atracción genera. ¿Esto podría pasar en México? Es interesante esto que dices. Sí. No lo sé porque hay elementos parecidos, pero también hay otros diferentes, ¿no? Desde el origen, el tipo de elementos a los que responden. Comparten los dos este sentir de la gran población, pues de un rechazo a lo que ha venido pasando. Por eso el discurso actual rompe con esas variables, porque una gran parte de la población encuentran que ese discurso pues, no les respondió en lo particular, en lo individual. El descontento que llevó a un cambio en el gobierno tiene que ver con esto, ¿no? Aquí lo importante es decir, hombre, no quedarse quietos, estar siempre atentos y estarse moviendo, porque tarde o temprano estas aproximaciones nos van a dar cauce para poder tender el puente que necesitamos. ¿Ves tú que el sector empresarial esté cachando el nuevo discurso y esté tratando de entenderlo, aceptarlo más que nada, porque parecería que se resisten a este cambio, Sin duda. lo cual dificulta más la comunicación? ¿Crees tú que ya están empezando a asimilar este nuevo régimen y por lo tanto a cambiar también el discurso? Mira, yo diría que como todo en la actitud humana,
tenemos diferentes, vamos a decir, actores o personas que estamos viendo sus comportamientos distintos. Quienes perciben que pierden más, manifiestan más rechazo. Y en ese sentido, pues, no ayudan a este diálogo porque son los que en un momento dado se convierten en detractores muy fuertes, muy virulentos. Y tienen razón en varios puntos, señalando errores o situaciones, imprecisiones, problemas. Sin embargo, no abren la puerta, solamente ponen el dedo en la llaga. Tampoco funcionan los que de alguna manera tienen este comportamiento, vamos a decir, de fans, porque tampoco contribuyen a construir, solamente están manifestando. ¿Cuál sería el comportamiento, perdón, cuál sería entonces el comportamiento que tendrían que tener? Vamos a empezar como en un tema quizás más infantil de apertura, de estar escuchando. Sí puedes decir, oye, eso no parece lo correcto, ¿qué alternativas hay? Vamos a ir a dar el paso siguiente. No quedarme ni en la crítica ni en el aplauso, sino en señalar, oye, bueno, efectivamente, ok, está bien, esta decisión no me convenía, no es lo mejor, parece que hay opciones mejores. ¿Cuál es la postura? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a funcionar con eso? Y tratar de, en ese sentido, encontrar oportunidades. Y el lenguaje, por ejemplo, de las corredurías, de los bancos, de las agencias financieras, que no están por caer bien ni caer mal, sino simple y sencillamente hacen análisis fríos de números y tendencias. Ahí, ¿cómo puede ser la comunicación? Porque ahí estamos viendo justamente el constante golpeteo entre este nuevo régimen y lo que dicen los extranjeros analistas. Sin duda. Eso es interesantísimo porque además los que están realmente metidos en la industria y en este sentido exacto, ¿no?, en la parte financiera y bancaria, suelen ser sumamente moderados en la medida en la cual emiten comunicaciones, porque saben, como en investigaciones científicas, que te conviertes en actor. Y estos están un poco como para ir midiendo, ir valorando dónde mover el dinero, hacia dónde. En la medida que te pronuncias, tú interfieres. Entonces, esto genera como un discurso interesante. Tienen que señalar las variables, que aquí va a haber una pérdida, aquí va a haber un problema. Pues Jorge Yaguno, doctor Jorge Yaguno, profesor de Factor Humano del IPADE, interesante que nos hayas compartido estos conceptos y estas reflexiones esta noche. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Pues vaya reto el que tiene no solamente el sector empresarial, sino todos los agentes económicos, financieros y sociales que pues estuvieron acostumbrados a los últimos 4 sexenios con una política pública muy definida. El reto de comunicarse con la Cuarta Transformación. Así es, ojalá pronto haya orden. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Recuerda que el próximo miércoles tenemos una cita aquí en Índice Económico, 11:15 de la noche, por ADN 40. Darío Celis, muy buenas noches. Buenas noches, María Elena, muy buenas noches.